mini diamantina y saca unos cilindritos chiquitos de altura de 2 centímetros y de diámetro 2,35 centímetros. Y así, un único cilindrito sería, le llamamos un espécimen. Un sitio serían todos los que están aquí como PC20 en el fondo, no, el 21, todos los que dicen 21 son en el fondo 10 tubitos. Una localidad serían un grupo de sitios, que serían más de uno, digamos. Serían, en el fondo representaría toda esa cantidad de mediciones. Y todos los ¿cómo se llaman? Los resultados que yo les voy a mostrar en el fondo son obtenidos para localidades. En el fondo nosotros generamos localidades que contienen entre 3 y 15 sitios, 7 en promedio. Es decir, las medidas que nosotros que obtuvimos, en el fondo tienen un peso estadístico bastante fuerte. Entonces lo que nosotros hacemos, le medimos el magnetismo natural remanente a la roca para conocer en diferentes que está remanente en algunos minerales. Y eso va a mostrar parte del campo geomagnético del pasado. Entonces, para la secuencia volcánica de la formación La Negra, aquí tenemos muchas mediciones y en el fondo aquí la línea, perdón, la estrella negra con un borde en el fondo. Ese es el resultado del promedio de todos los sitios. Podemos ver que hay algunos que tienen polaridad normal y otros polaridad inversa. Y el promedio sería ahí con polaridad normal. Y ese sería el error, en el fondo la probabilidad, con 95% de probabilidad de que el resultado esté ahí. Y si lo comparamos con la que nosotros le llamamos con corrección de manteo, aquí el error es bastante más chico. Y en el fondo esto lo que nos está mostrando es que estamos conservando la magnetización primaria. Porque en el fondo aquí lo que tenemos es que se ve, el estrato adquiere una magnetización y cuando yo la pliego, todos esos vectores que estaban alineados en el fondo se desordenan. Entonces la medición con las rocas plegadas quedan bastante más desordenadas que si yo les quito la inclinación en el fondo a cada sitio, porque no todos los sitios están perforados, tienen la misma inclinación, el mismo rumbo y el mismo manteo. Entonces corrijo cada uno con su rumbo y manteo y los tiro todos a la horizontal, y cuando los ploteo me da un error más chico. Entonces en el fondo lo que yo entiendo de este resultado es que estoy leyendo la magnetización primaria. A diferencia, estas son las rocas de la secuencia mesozoica, a diferencia de la roca también de la secuencia mesozoica, pero que están remagnetizadas. Entonces estas yo las ploteo tal como están y se agrupan mucho mejor que si yo les corrijo el manteo a cada una por separado. Entonces aquí lo que pasa es que la magnetización, como aparece en este esquema que estoy encerrando acá, la magnetización se adquiere después de que las rocas están plegadas. Entonces cuando yo las ploteo tal como están, se agrupan, pero cuando yo las despliego, en el fondo quedan apuntando para diferentes lados. Entonces obtuvimos cosas primarias y cosas remagnetizadas. Donde aquí muestro las inclinaciones, por ejemplo en el dominio Sifuncho, que es lo que está en azul, vemos que las que están remagnetizadas, de edad cretácica en el fondo, se agrupan, están desrotadas, en el fondo están menos rotadas que las que muestran la magnetización primaria o del Jurásico, y por eso la puse en azul, que serían estas dos localidades, con más de 5 sitios cada una, ¿no? Entonces, aquí tenemos un resultado súper interesante porque vemos que hay una rotación anterior que sufrieron estas rocas y que nosotros en el fondo correlacionamos con el movimiento del sistema de falla Atacama. Y otra cosa que es interesante es comparar lo que apareció en el Jurásico acá en el dominio Paposo, que es al norte de la falla Taltal. Vemos que está mucho menos rotado que lo que tenemos acá en Sifuncho. Entonces vemos que se está produciendo una segmentación o en el fondo un cambio
en los patrones de rotaciones tectónicas a propósito de la falla Taltal. En cambio, con la falla Atacama, este es el sistema del Sifún, Cerro del Pinco, que tiene la Cretácica, y vemos que este Cretácico coincide bastante bien con este Cretácico que está acá. Aquí en el fondo estoy mirando redes estereográficas. Y esta sería una dirección que mantiene hacia el norte, en el fondo, es un punto, una línea, un vector. Entonces esto nos muestra que en la zona de la falla de la zona de Taltal hay combinaciones, la magnetización se puede entender como una combinación de efectos, una más regional, que sería la formación del oroclino boliviano, que esa es a la que nosotros podríamos asignarle una magnitud de 20 grados en sentido horario. En el fondo se produce una flexura a propósito de la formación del oroclino boliviano, y la roca acá en el sur del oroclino boliviano giran en sentido horario. En cambio, en el sur del Perú giran en sentido antihorario. Esto, bueno, Reiki, hay mucha gente que descubrió esto, y esta figura es de Arriagada, y él en el fondo en el año 2006 determinó que la edad de este movimiento era durante el Eoceno. Pero lo que vemos es que en Taltal tenemos más cosas que eso, y están relacionados con la presencia de fallas de escala regional. En el fondo esto es una característica. Esta del oroclino boliviano es muy regional, en cambio esto es más localizado, siendo de todas maneras de características súper grandes, digamos, pero es muy, muy local, digamos. Acá están Antofagasta. Entonces ahí nosotros podemos obtener magnitudes de rotación pequeños y que vayan en el fondo cambiando, y vemos que es la falla Taltal la que en el fondo estaba mostrando un quiebre en los patrones de rotación. ¿Y cuándo habría ocurrido esta rotación? Habría sido previa a la del oroclino boliviano, durante el Mesozoico, en el fondo pre y post la actividad de la falla Taltal. Y con eso les muestro nuevamente nuestro campamento, que lo teníamos ahí, y les doy las gracias por darme la oportunidad de dar esta charla. Ahora, como les decía, estamos en el Maule, ha cambiado un poco el panorama, pero tenemos nuevos hallazgos que en la medida que vayamos terminando también podremos compartir. La idea es que estos estudios sirvan como base, en el fondo, que este no sea el fin. La idea es que esto sea el comienzo del estudio. Muchas gracias. Muy buena presentación, Juan Pablo. ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, gracias. Esto estuvo muy buena. Gracias a ti, Juan Pablo, por haber dado esta charla, ¿no es cierto? Por haberte inscrito ahí a compartir este conocimiento con la comunidad. Y bueno, hay gente más de 50 personas que están viendo ahí la presentación en Facebook, y que ha dejado algunas consultas, y vamos a dejar también el tiempo para quienes tengan consultas de esta presentación puedan hacerlas llegar. Está ahí la Jocelyn con la Verónica, que deben haber rescatado algunas preguntas que están ahí en Facebook. No sé si Jocelyn está por ahí. Sí, aquí estoy. Bueno, genial. Pues ahí la Jocelyn anotó algunas preguntas, no sé si puede hacerle llegar ahí al Juan Pablo lo que estuvieron comentando. ¿Las leo nomás? Sí. Ya, la primera pregunta fue de Víctor Faúndez respecto a la formación La Negra. Ya. Él pregunta cuál es la mejor manera para datar rocas volcánicas y discernir si son de la formación La Negra u otra formación más nueva. O sea, en el fondo, ¿cuál es el método más confiable? Son las dataciones en uranio plomo. Y en el fondo, porque estas rocas que son del Mesozoico, del Jurásico específicamente,
tienen eventos térmicos sobreimpuestos y se ha podido probar que las edades más de argón-argón reflejan los eventos térmicos posteriores más que la edad del protolito. Entonces, en el fondo, ese uno dice ya, hay que hacerlo en uranio plomo, pero el problema es que esas rocas son andesitas y basalto y tienen muy pocos circones, entonces es una ruleta, digamos. Pero eso sería lo más confiable. Igual hay otro, se puede hacer datación de uranio plomo en monacita, que también es un mineral, pero un mineral no de las afinidades que tenemos, de las rocas que tenemos aquí, y eso es una metodología que se está implementando, bueno, hace tiempo, pero en el fondo todos los procesos de estandarización y de fondo aceptación por parte de la comunidad científica no tienen el peso que tiene la datación de uranio plomo, ¿cierto? Entonces habría que buscar circones, aunque es bastante difícil. Yo sufrí en esa, también estuve en eso, digamos, juntando hartas, traía muestras grandes. Bueno, ahí en el fondo lo que hay que hacer también es trabajar bien con la separación, en el fondo tener expertos, en el fondo generar unas líneas para separar de repente uno mismo sus circones importantes, porque mientras más prolijo se desapega, va a haber más cosas para poder en el fondo, o sea, vaya a obtener circones donde algunos tal vez no. Bueno, ya, muchas gracias. ¿Ahí había más, Josie? Sí. Víctor Faúndez también agregó la misma pregunta, que se puede... dice, es la misma pregunta. Se puede preguntar también cómo elegir la muestra para esos efectos. La menos básica, digamos, pero en general solo vaya a encontrar, o sea, de hecho esa datación que hay de 173 millones de años, que está en Cartas y Funcho, es de yo iba siguiendo la secuencia y se veía un poco más gris la piedra, entonces yo dije, tal vez un poco más ácida, sin serlo. Igual ahí le logramos reconocer unos pequeños fenocristales de cuarzo, entonces era un poco más diferenciada, pero tenés que hacer la columna. Eso sería. Igual hay gente que está diciendo muy buena presentación, Juan Pablo. Eduardo Rubén ahí te está felicitando por la presentación. Y hay más consultas, no sé si la Vero. Sí. ¿La estás leyendo? Sí. Pepe González, primero te manda saludos y que muy interesante la presentación. Pregunta que el bloqueo paposo se habría alzado comparándolo con el resto de otros bloques, y si de ser así se puede conseguir la edad de este alzamiento. Claro, o sea, sí, eso fue lo que dije, que en el fondo voy a compartir la pantalla de nuevo. Efectivamente esta zona, si ahí está la falla tal, efectivamente esta zona muestra la parte de las raíces del arco magmático, en el fondo están todos los plutones. Juan Pablo, no se está viendo en la pantalla. También de la misma edad. ¿No se está compartiendo pantalla? Acá está la roca en el fondo estratificada. Entonces, eso es lo que se proponía, que en el fondo que este bloque paposo efectivamente estuviera alzado relativamente con respecto a esto. ¿Y en qué tiempo? Nosotros estimamos que, o sea, si bien yo les mostré después que la falla tal mostraba movimientos recientes, digamos, como el espacio de acomodación de estas gravas. Nosotros estimamos que la magnitud de esos movimientos no tienen relación con la magnitud de los movimientos que ocurrieron durante el Mesozoico, que son muchísimo mayores. Entonces, la edad tendría que ser, según lo que Mavor coloca, debería ser entre los mismos, entre los 114 y 107 millones de años. En el fondo, es ese movimiento sinistral que tiene una componente inversa.
Ya, otra pregunta de Jorge, dice que si las hialoclastitas están restringidas a la formación posada de los Hidalgo o podemos encontrarlas también en la formación La Negra. Sí, hay también, pero sobre todo en la parte basal, que es lo que está en la parte sur al sur del Taltal, en la localidad de Taltal. Ahí también hay en el fondo muestras de volcanismo submarino. Y alternadamente, o sea, después hemos hecho estudios geoquímicos que todavía no hemos publicado, que están en proceso, digamos, y muestran que que la formación La Negra en el fondo tiene pulsos tiene en el fondo cierta zona con estratos que tienen erupciones subacuáticas y otras en las que probablemente aumentó la tasa de fusión, que salen del agua y ya tienen depositación en el fondo subaérea, sin una marca que en el fondo deja no me acuerdo cuál es el elemento geoquímico o los elementos, deben ser más los elementos, que en el fondo hacen la diferencia, que son teóricamente adicionados a la composición de la roca al momento de interactuar con el agua salada, y por eso quedan en el fondo con una pequeña diferencia geoquímica. Entonces existen, no solo en la cuadra, donde se ve más lindo ahí en la Posada de los Hidalgo, pero efectivamente, sobre todo en la parte inferior de la formación La Negra también se ve. Ya, hay otra pregunta de Iván Olivares. Dice que se muestra una tabla con una datación de mineral La Ceniza de 129 millones de años. Luego, mediciones, esa datación de MLC con 141 millones de años en domo. Sí. ¿Sí? No entendí bien la pregunta, pero voy a colocar esa diapositiva. Okay. Yo creo que de esto estaba hablando, porque ahí hay Juan Pablo, no se ve la diapositiva, creo que no la estás compartiendo. ¿No? No. Ah, ya, perdón. Ahí sí, ¿no? Ahí sí se está compartiendo. Claro, entonces lo que él mencionaba es que bueno, hay dos edades de las cenizas, que sería esta, que están publicadas en los mapas nuestros con autorización de ellos, en el fondo. Una de 128 millones de años y otra de 141. La de 128 está ahí y la de 141 está acá. Y nosotros después tenemos la carta Cerro del Pingo, tenemos una datación de 139 ahí y otra de 138 acá. Entonces lo que nosotros postulamos es que en el fondo ahí estaría esta parte, ahí se rayó, esa parte de ahí sería la parte, el miembro inferior del sistema de la formación de aeropuerto, que sería aquí la que aparece como SFA, y un segundo miembro que ya no tiene en el fondo esa misma simetría muy parecida con las fallas, sino que está como más desparramado, y sobre todo en la parte sur, aquí, que sería más joven. Sería eso y eso. Y a eso le llamamos, que es lo que está al este del sistema de fallas de Atacama, que es esa línea azul que voy a dibujar ahora. Esa es la rama. Esa sería de ahí la rama oriental y acá la rama occidental. Y como les decía, aparece después en el bloque, en el extremo de Paposo, en esta parte. Ya, tenemos otra pregunta de Oscar Rojas. Pregunta, ¿los plutones triásicos son calcoalcalinos? No sé. No sé, pero chuta, no quiero tirar un carril. Yo creo que sí, pero no. La verdad no tengo información de eso. Está para mayor información
no, Valburg estudió, pero el complejo epimetamórfico. Yo, en el Congreso Geológico pasado, supe que había un académico español, parece que era de la Universidad de Copiapó, la Universidad de Atacama, y que él está trabajando con estos plutones triásicos, bueno, y la continuación de ellos al sur, en la parte de Pan de Azúcar, que ahí también tiene una expresión bastante importante. Desde el Pérmico y del Triásico están mezclados, son de granos súper gruesos, bien característicos, y ahí están esos dos grupos. Hay unos pérmicos y hay otros triásicos, y son parecidos. Pero ya, como te digo, ahí en la parte del sur estaban trabajando. Yo la verdad no sé. No podría contestar. Ya, perdón. Hay otra pregunta de Diego Carvajal que dice cómo se explica la diferencia entre el alto topográfico del sector norte, el dominio Paposo hasta Antofagasta, desde la ciudad de Taltal, respecto del sector sur, y cómo es y en qué grado ha influenciado esto por el sistema de fallas de Atacama, apoyándose en el DEM que se mostró. Ese es más bien Todavía estoy presentando la pantalla, ¿no? Sí. Ese es más bien el sistema de falla, el Taltal, el que está en el fondo separando esos dos bloques, que fue parecido a la pregunta que anterior, la primera parece que fue, donde preguntaba por ese movimiento inverso de la falla Taltal, que está en esta parte de acá, y ese habría ocurrido más o menos al mismo tiempo que el movimiento sinistral, que es del Cretácico inferior, cerca de 120 millones de años. 119 a 114 dice Mau. O Mayford, no sé cómo se dice. Hay una pregunta más, si no me equivoco, es la última, que dice excelente presentación y con respecto al trabajo de paleomagnetismo le quedó poco claro las edades y los eventos de rotación de bloques en las localidades estructurales. Bueno, que ahí me apuré un poco, creo. Acá, en las que yo decía que tenían magnetización primaria, esas en el fondo son rocas que la unidad perforada son de la formación La Negra, las 7 de Randall que están ahí son de la formación La Negra, y esas 10 sitios propios que hay son sitios perforados en la formación Sifuncho, en la Posada de los Hidalgos y en La Negra. Entonces, todo eso forma parte de la misma secuencia homoclinal. Están todos manteando al este, pero obviamente el complegamiento no es perfectamente homoclinal, sino que tiene algunas partes más plegadas. La formación Sifuncho está bien plegada, pero en el fondo es como todo un paquete más o menos ordenado. Y eso, en el fondo, fue parte del ¿cómo se llama? Del análisis que hicimos. Las pusimos todas juntas y en el fondo vimos que cuando le corregíamos el manteo se agrupaban mucho mejor. Entonces, esta en el fondo le da la magnetización de este grupo, que son las que tienen magnetización primaria, que en el mapa serían esas que están ahí, esa y esa, son esas dos localidades. En el fondo, la edad de la magnetización es la edad de la roca, es la magnetización primaria que registra. Entonces, la edad de la magnetización tiene más o menos entre 210 millones de años y 160 más o menos, que sería la edad de la formación La Negra. Y con respecto a las rocas remagnetizadas, que en este caso serían estas que estoy dibujando aquí, estas que están con el círculo verde en la raíz de la flecha de rotación, que están menos rotadas. Y aquí, ahí está súper buena la pregunta, porque en el fondo, ¿cuál es el evento? Porque estas también son rocas estratificadas, pero en el fondo muestran que están mejor agrupadas, que tienen una magnetización secundaria. Ellos perdieron su magnetización primaria por algún evento térmico que haya reseteado en el fondo que haya sobrepasado
la temperatura de Curie, que es la temperatura a la cual los minerales, como la magnetita y la hematita, que fueron los que más medimos nosotros acá, retienen su magnetización. Entonces, eso tiene que ser en el fondo otro evento, después de la edad de la roca. Y ahí teníamos la pregunta, si en el fondo... O sea, porque las últimas rocas, las rocas más jóvenes que nosotros vemos aflorando ahí, que sería como a lo que le podríamos echar la culpa, son el enjambre de dique. El enjambre de dique son las rocas más jóvenes que hay en esa zona. Que es este que yo mostré acá. En el fondo ahí está la falla Taltal y acá donde hay rocas sedimentarias, está lleno de diques y todos bien paralelos. Entonces, y la edad de esos diques es más o menos de 155 millones de años. No tenemos dataciones nuevas, pero todos los antecedentes indican que en el fondo forman parte de este grupo. Entre esta edad debe tener. Pero, y eso en el fondo nosotros dijimos, esa primero es la edad de magnetización, pero después nos pusimos a analizar de que, porque yo acá les mencioné que las que yo dibujo aquí están círculos abiertos y triángulos abiertos, tienen magnetización normal, y estas de acá, triángulos llenos y círculos llenos, son magnetización inversa. Entonces esto es muy propio del Jurásico, por ejemplo, donde vamos a encontrar rocas, esta es una escala del tiempo, y donde está en negro indica polaridad normal, y donde está en blanco indica polaridad inversa. Entonces, las diferentes, si yo muestreo toda esa columna, en el fondo me voy a encontrar siempre con normal inverso, siempre. Y en cambio, cuando yo miro esta magnetización secundaria que interpretamos nosotros, vemos que son todas normales. Y ahí esto nos llevó a pensar en que existe un periodo que se llama el supercrón del Cretácico con polaridad normal, que ocurre aquí desde el Cretácico inferior hasta el Cretácico superior. Son como 100 millones de años donde la polaridad prácticamente no cambia. Ahí hay como una línea blanca muy chica. Realmente yo he visto varios trabajos de esto y siempre da normal. Entonces ahí lo que nos lleva a pensar es que en realidad esa magnetización debe ser un poco más joven que los 155 millones de años o 145, que sería el límite del Jurásico Cretácico. Y nos llevaría a pensar de que debe haber ocurrido más en este periodo que en este que está acá, que está normal inverso. Entonces, y ahí después estudiando los antecedentes que hay, nos fijamos que ¿cómo se llama? Que ahí los antecedentes, no me acuerdo cómo se llama en este momento, Juez Larré, que es el apellido de un español, y muestra dataciones de trazas de fisión y de uranio, torio, helio, y él en el fondo define un periodo de exhumación importante para la cordillera de la costa, como a los 100 millones de años. Entonces, esto ya fue parte de la expertise que tiene Pierrick, que es el profe de Paleomac, y él decía que también en el fondo cuando esto estaba en un arco volcánico, probablemente reseteado, todo sobrepasado con la temperatura de Curie, y cuando se exhumó fue el periodo en el que se enfrió, y ese fue el magnetismo que le quedó registrado. Entonces, pero eso ya es una especulación, igual suena bastante razonable. Esa sería como la respuesta. Ya, vamos ahora con la última pregunta. Juan Pablo comenta: hola, es interesante cómo la falla Taltal también restringe los afloramientos hacia el norte de las formaciones paleozoicas, en particular el basamento paleozoico. Según tu juicio, ¿a qué crees que se deba esta diferencia entre el bloque Sifuncho y el bloque Paposo?